Buenas tardes a todos, los panelistas, a ver que se terminen de conectar. Está Viviana, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, como dijo Juan Pablo, muchas gracias, muy interesante el panel. Vamos a dar inicio a este panel, el último panel de este evento. Agradecer a la Universidad Cayetano Heredia y a Maritza por la invitación para ser moderador de este panel. Este panel vamos a tratar el tema de cómo estructurar un negocio internacional de cannabis medicinal en América Latina. Tenemos a 3 panelistas de lujo, a Viviana Servieri de Uruguay, a Felipe Samaniego de Ecuador y a Mariana Larrea de México. Un poco la idea de este panel es poder situarlos con las experiencias de los panelistas en cuáles han sido, digamos, los primeros retos, las barreras, los modelos de comercialización y cuáles son las instituciones, digamos, que están presentes e que intervienen dentro de esta industria. Entonces, Viviana Servieri es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria de la Universidad de la República Uruguaya, es máster internacional en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Parma en Italia. Felipe es socio en Corrales Rosales, estudió abogados de Ecuador, tiene más de 13 años de experiencia en el área regulatoria, especialmente en asuntos relacionados al derecho alimentario, publicidad, bienes de consumo, productos farmacéuticos, químicos, biológicos, agrícolas, veterinarios, cosméticos, higiénicos y alimentos en bebidas, una larga trayectoria. Y Mariana de México tiene más de 10 años de experiencia profesional en materia de protección al consumidor, en salud, regulación sanitaria, derecho corporativo, y ha participado en la asesoría legal a entidades nacionales y extranjeras en la revisión de contratos especializados en derecho farmacéutico y regulatorio. Así que son unos panelistas de lujo. Vamos a pasar un poco a cada uno se presente, cuente un poco de su experiencia en su país, que se están dedicando ahorita dentro de la industria, para luego entrar en una conversación para, espero, pueda ser de su agrado, entender un poco cómo estructurar esta industria de cannabis a nivel internacional. Te cedo la palabra, Viviana. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días y buenas tardes para los que tenemos diferencia horaria. Agradecer principalmente a Marisa y a la Universidad Peruana por el posgrado y por esta Semana Internacional del Cannabis Medicinal. Es un placer participar de esta actividad como siempre y compartir el panel con estos colegas maravillosos con los cuales tenemos relación desde hace años, y bueno, y Sebastián, contigo, que nos conocimos, y bueno, tenemos esta idea de poder compartir los conocimientos y experiencias de cada uno de nuestros países. Voy a hacer una breve, por lo menos un pantallazo de la situación actual de Uruguay. Como todos saben, Uruguay ha sido un país pionero en tema de regulación de cannabis, tanto por la parte recreacional como por la parte medicinal. Uruguay tiene todos los aspectos regulados y permitidos. En este momento la primera ley, la ley madre, como le llamamos nosotros, de regulación de cannabis, surgió en el 2013, y de ahí en el correr de los años se fueron dando los distintos decretos reglamentarios y se han visto abiertas las puertas para las nuevas opciones de negocios y las nuevas modalidades que se llevan a cabo en el país. Hoy por hoy tenemos permitido el uso recreacional o recreativo del cannabis mediante 3 modalidades, que son la de autocultivo, hasta 6 plantas por domicilio. Después tenemos la compra en las farmacias, de farmacias autorizadas, del cannabis que está regulado a través del IRCA y del Estado. Y después tenemos a través de clubes de membresía. Eso para dar el pantallazo de la parte recreativa, que creo que es una de las más diferentes que tenemos con el resto del mundo. Con Canadá somos uno de los pioneros en esto. Y después la parte de cannabis medicinal, que está, sí, regulada a través de la ley madre, y después con los decretos reglamentarios que han ido saliendo, y el último es el 246 del 2021, en el que se establecen en ese decreto todo lo que se debe seguir para qué es lo que necesitamos tener en cuenta las empresas, los que vamos a invertir o los que están acá en Uruguay, cómo tienen que desarrollar el negocio y cómo tienen que hacer el registro y habilitación de la empresa y de los productos medicinales para después salir a la venta o para ser exportados, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Uruguay, es el principal foco que tenemos, es la exportación de todos productos medicinales o de cuidado y estética. Pero seguimos después más adelante para comentar en la medida que entremos en las preguntas, Sebastián, si te parece. Perfecto, muchísimas gracias, Viviana. Importante. Felipe, ¿quieres continuar contándonos la experiencia en Ecuador?
Claro, no sé, ¿ahí me escuchan bien? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Pero Está un tengo poco problemas. entrecortado, tal vez. Si quiere, le doy paso a Mariana y yo, deme un segundito que estoy teniendo problemas con mi audio. Entonces, ¿qué te parece, Mariana? Vamos conversando sobre la experiencia en México. Supuesto. Igualmente, muchísimas gracias a Maritza por esta invitación a la universidad. Creo fielmente que solamente por medio de este tipo de ejercicios, el estigma del cannabis en todos los ámbitos, no solamente en el medicinal, puede irse acabando. Y pues obviamente, ¿no? Si estamos respaldados por una universidad, pues mucho mejor, porque esas son las casas del conocimiento. Les platico. En México la regulación empezó en 2015 fue el primer amparo. Para los que no están familiarizados con el término amparo, el amparo finalmente es un litigio por medio del cual la persona va y solicita al Estado que se cumpla y se le cumplan ciertos derechos, ¿no? En este caso, hablamos que el primer amparo en materia de cannabis en México fue un amparo por temas medicinales. La familia de Raúl Elizalde pidió este amparo para poder importar un medicamento para su hija Grace. Es un amparo muy famoso porque fue el amparo pionero en nuestro país, que no solamente abrió camino al tema medicinal, sino también después se vinieron una ola de amparos para el tema de uso recreativo. ¿Qué pasa después de este amparo? Pues efectivamente lo gana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a la Cámara, al Congreso y a Secretaría de Salud, pues empezar a gestionar lo necesario para tener una ley, para que en la Ley General de Salud se lleven a cabo las modificaciones necesarias y el día de mañana un reglamento. Todo esto ya sucedió. En 2017 fue la primera modificación a la Ley General de Salud, en donde se permite la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines de investigación científica y fines medicinales. Más tarde, para poder terminar con este trabajo legal, en 2021 se emite el primer reglamento de cannabis medicinal, en el cual, pues bueno, la autoridad determina los procesos que las empresas van a tener que llevar a cabo para el desarrollo de esta industria en nuestro país. En pocas palabras, para no tomar tanto tiempo, el día de hoy todas las empresas interesadas en la industria farmacéutica canábica en México ya pueden empezar a hacer estudios clínicos, ya pueden empezar los médicos ya pueden empezar a recetar. Aquí en México la Universidad Nacional Autónoma de México ya sacó su primer diplomado respecto al sistema endocannabinoide, ¿no? Porque si los médicos pues, no nos dicen de qué manera tomar el cannabis, está muy complicado. Y pues bueno, es una industria que la verdad considero que al país le ha costado mucho tiempo, mucho trabajo entender este tema del estigma. Todavía nos queda un camino largo, pero bueno, ya tenemos la base legal para el desarrollo de estos negocios y de esta industria en nuestro país. Excelente, muchísimas gracias. Felipe, ¿cómo vamos? Perfecto. Conversamos sobre el... Escuchamos, a ver, sí, sigue por favor, te escuchamos. Perfecto. Bueno, sí, acá en Ecuador esta es una industria relativamente nueva. Bueno, y primero que nada agradecer a la universidad y poder compartir este panel con profesionales que están tan involucrados en la industria. Como les decía, esta es una industria relativamente nueva en Ecuador. En el 2020 se aprobó la normativa para el cultivo del cannabis no psicoactivo con menos del 1% de THC. Y esto abrió las puertas a que se vayan creando otras regulaciones, tanto para el uso medicinal como para el uso en alimentos, cosméticos y otros tipos de productos, dependiendo, con más del 1% de THC o menos del 1%, con más del 1% uso medicinal, no solo para el uso medicinal y con receta médica. Todavía no tenemos productos registrados acá, pero ya hay la normativa que lo permite. A raíz de la entrada en vigencia de esta normativa para la siembra, se generó mucha expectativa en nuestro país. Nosotros estuvimos bastante involucrados en esa normativa. En Ecuador ya hay algunos proyectos que se han desarrollado. Como saben, esto toma tiempo, pero
hay empresas como por ejemplo Canandes, que fue uno de los primeros licenciatarios, que ya está en el tema de desarrollo de producto con menos del 1% de THC, ¿no? Ahora, justamente ahora cuando estamos hablando, la Asamblea acaba de, en el 2020 se vetó el Código Orgánico de la Salud, que era un proyecto de ley sumamente importante para el país, y ahí se incluye temas del cannabis. Justamente ahora la Asamblea acaba de retomarlo y están discutiendo su aprobación. Y en ARCSA, que es la autoridad, el equivalente al INVIMA o al COFEPRIS en Ecuador, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, también está revisando un borrador para el uso del cannabis con menos del 1% de THC en diferentes tipos de productos, que si bien esa normativa ya existía, había que hacerle algunos ajustes desde el punto de vista técnico, y eso es lo que está buscando ahora ARCSA. Un poco dándoles este panorama general. En Ecuador, si bien todo esto empezó entre 2019 y 2020, se ha movido bastante rápido, tanto en términos de regulación como de la industria, pero hubo como, se podría decir, un frenazo, porque parte de esta industria yo creo que es sumamente importante, por un lado la voluntad política y que las autoridades que están involucradas conozcan del producto y apoyen a las diferentes empresas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, vamos a dar paso ahora a preguntas puntuales para conversar y que los panelistas puedan compartir sus experiencias. Es importante tener en cuenta que la industria del cannabis, si bien ha pasado de un marco de la ilegalidad en cuanto a su cultivo, a la producción, y digamos era en su completa dimensión una industria de agro, es importante entender que hoy el cannabis, con las regulaciones y los marcos legales que ha avanzado a nivel internacional, es una industria del agro y a la vez industria farmacéutica. Entonces, es sumamente importante entender de que los procesos de calidad, desde el comienzo de la semilla hasta los productos terminados, que puedan cumplir con las regulaciones, como han comentado los panelistas, en cada país, para registrar los productos, las licencias para producir, para cultivar, registrar las semillas en importación. Ayer también comentaban en una de las exposiciones como, digamos, aquí en el Perú aún, digamos, no se pueden registrar las semillas, sino que hay que importarlas. Entonces, hay mucho todavía por considerar para poder construir, digamos, una industria internacional dentro de nuestra región que pueda ser, digamos, beneficiosa para todos los pacientes y las personas que pueden utilizar el cannabis para su beneficio. Entonces, vamos a pasar con el primer tema, la primera pregunta, que es un poco qué riesgos han encontrado ustedes dentro de su experiencia en cada país a la hora de tratar de estructurar un negocio internacional. Digamos, a veces llegan clientes o pacientes o una consulta legal para estructurar negocios internacionales. ¿Cuáles serían los riesgos que ustedes consideran, digamos, que hay que tomar en cuenta? Te cedo la palabra, Viviana, si quieres empezar. Perfecto. Arranco con la experiencia que tuvimos en Uruguay cuando esto salió en el 2013 y a medida que fuimos avanzando. Justo hoy comentábamos con el equipo que trabaja conmigo, los primeros años, los recuerdos que tenemos era de cuando llegaban los empresarios, como la industria del cannabis tiene un potencial muy grande y se manejaban cifras, en Uruguay están en su primer momento y ahora también, lo comparan con una industria que tiene un potencial tanto como el de la carne, que ustedes saben que en Uruguay es uno de los rubros mayores de exportación que tenemos. Tanto la parte agropecuaria como la industria de la carne son de los mayores, las mayores áreas productivas que tiene Uruguay y de la cual depende nuestra economía. Y se llegó a comparar que la industria de cannabis iba a explotar de la misma manera que lo fue la carne. Entonces manejaban unas cifras bastante llamativas y tentadoras. Entonces los empresarios cuando llegaban, incluso uruguayos, pero incluso de Argentina y de Brasil, que fueron los primeros que embarcaron, tenían dinero para invertir y querían invertir en la industria, pero no sabían sobre qué negocio, a quién le iban a vender, si se iban a meter en la parte medicinal, si se iban a meter en la parte industrial. Y entonces creo que eso fue al principio como una incertidumbre. Sabían todos que querían invertir en este negocio, pero no sabían a dónde se iba a destinar o qué tipo de producto iban a producir.
Y eso a veces llevaba a, primero, que uno crea ciertas expectativas que después no se cumplen, que faltan muchos, o que van a aparecer muchos riesgos, como preguntabas tú, Sebastián, y además que iban a aparecer muchos factores que todavía no estaban definidos y que no podían llevar a completar el negocio, y te podían dar cierta frustración, y que muchas empresas al principio, como no lograron en poco tiempo lo que estaban esperando, se tuvieron que ir, y eso pasó en algunos de los casos de Uruguay. Después el tema fue que por suerte ha ido avanzando el marco regulatorio, y es como todo lo nuevo, y con todo esto que dice Mariana también, de que hay cierto cuidado por el tema, que si bien está normalizado, todavía no es que se maneja de una manera sin ningún tipo de tabú, sino que todavía hay cierto tabú. Incluso la gente o los productores agropecuarios tradicionales uruguayos tal vez todavía no están todos dispuestos a dejar o la ganadería o el cultivo de la soja para transformarse en productores de cannabis. Eso todavía no se da, tal vez que en las nuevas generaciones pueda ser más fácil, y más cuando después el negocio empiece a dar sus frutos y cuando realmente se vea como un negocio. Eso es lo que es en Uruguay. Somos un país agropecuario, y entonces sería más fácil poder naturalizar que esto es una planta que tiene otros fines y que podrá tener otras características, pero nosotros somos unos buenos productores perdón la redundancia, pero productores de productos agropecuarios, tanto carne como otros cultivos. Entonces tendríamos que poner al cannabis en ese mismo nivel. Uno de los riesgos que tuvimos fue falta de la normativa, que en los primeros años estaba dado la estructura de una manera, y faltó varios años más para que después se pudieran exportar las primeras cosechas. Estuvimos 3 años con las cosechas guardadas tanto para uso medicinal o como industrial, y recién después de 3 años se pudo sacar un decreto, y la presidencia pudo liberar esas primeras cosechas y poder exportarlas, que eso fue lo que también impulsó un poco y le dio un empujón a la industria nuestra. También sufrimos el riesgo del tema de que, como decía Mariana hoy, qué importante que es la universidad. También nos faltaba nuestros profesionales que estuvieran capacitados en esta área nueva de negocio, pero desde la parte básica de buenas prácticas agrícolas, porque no teníamos ingenieros agrónomos que entendieran o supieran de este cultivo, porque no estaba dentro de nuestra currícula y no estaba dentro de nuestra realidad, porque también faltaba químicos o médicos que no solamente pudieran trabajar en la parte del análisis de laboratorio, de conocer la estructura de este nuevo producto, de los cannabinoides, de lo que fuera, y sino que también nos faltaba que el médico pudiera conocerlo para poder recomendarlo o para poder utilizarlo en los tratamientos con los pacientes. Esos son los riesgos que creo que podemos ir encontrando. Otra parte fue la parte de la planta en sí, cómo se podía adaptar al clima que teníamos en Uruguay, a nuestra tierra o no, porque depende del tipo que uno utilice, del tipo de la variedad de planta o el fin que le quiera dar, si lo va a plantar a cielo abierto, separado, o si lo va a poner indoor, adentro de un invernáculo, y de manera mucho más intensiva. O sea, ahí no importa el clima afuera, pero sí para la producción que es a cielo abierto, que termina siendo la más económica, había que adaptarse al clima, había que adaptarse a las características de nuestra tierra, había que adaptar la normativa nuestra para ver si teníamos, que ya lo hicimos hace 2 años, del uso de agroquímicos que se podían utilizar para esta planta. Hasta ahora estaba todo prohibido, y recién el año pasado pudieron utilizar se pudo anexar este cultivo a la lista de los agroquímicos autorizados. La genética también, teníamos que traer de afuera para poder conocer la genética y poder también adaptarla a hacer mejoramientos genéticos que se pudieran utilizar ahora en nuestro país. Y después, por último, y seguimos después con las otras preguntas, pero apertura de mercados fue otro de los riesgos, porque no todos los mercados estaban abiertos a este tipo de productos y con los mismos porcentajes que nosotros, que lo hablaremos después. Y también, la escasez de alguna parte de la logística de toda esta producción, que por ejemplo faltaban algunos eslabones de la cadena que de a poco se han ido anexando. Por ejemplo, llegó un momento que en Uruguay no había secaderos donde hacer el secado de las cosechas, por ejemplo. Entonces, como había escasez o limitaciones en eso, tampoco se podía cumplir como toda la parte de la estructura. A veces crece demasiado la industria y todavía la realidad no puede, o el marco regulatorio, o la realidad no puede acompañar ese crecimiento exponencial que hemos tenido. Pero a grandes rasgos, por lo menos creo que pude dar un pantallazo de las cosas que nosotros nos encontramos y que, bueno, que creo que pueden ser de utilidad también para otros países o para otras empresas. Muchísimas gracias, Viviana. Sí, en efecto, hay muchas variables que considerar a la hora de estructurar esos negocios, y sobre todo en una industria, digamos, que está empezando, que está recién creciendo, como la industria del cannabis.
Mariana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Pues en el caso de México, creo que el primer riesgo, la mayor parte de clientes que nos consultan temas medicinales de cannabis son de Colombia, dado a que es un país del cual podemos llegar a hacer la importación de sus extractos como THC, CBD, con grado farma, ¿no? Para su comercialización en nuestro país. El primer problema número uno es la clasificación, ¿no? La clasificación de la sustancia, la clasificación. Sí, hay varias empresas que lo han querido vender como un suplemento alimenticio, ¿no? Las famosas gotitas de CBD que las quieren venir a vender como las quieren venir a vender y en México se venden como un suplemento alimenticio. Y entran aquí todos estos problemas regulatorios al respecto de la definición de suplemento alimenticio. Si tú puedes consumir un suplemento alimenticio cuando la finalidad última sí es un beneficio terapéutico. Entonces, todos estos temas de definiciones, clasificación de producto y regulación, ¿no? La falta de una homologación internacional en conceptos de cannabis medicinal es definitivamente un problema, ¿no? Nosotros entendemos que, en otros países está clasificado de una manera distinta como acá, y nuestro reto como abogados es decir, ok, a ver, este extracto de CBD aislado que es grado farma, ¿lo puedo vender en México como un suplemento alimenticio? Sí, pero vas a tener todas estas restricciones de comercialización, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Y aquí es el problema que yo en realidad le veo al cannabis medicinal en México y en el mundo, ¿no? El tiempo que toma la investigación clínica y la inversión que toma esta investigación clínica para la obtención de registros sanitarios. O sea, en realidad, y creo que lo comentaba, creo que Viviana Felipe, o sea, en realidad un medicamento canábico no cambia por su contenido de CBD o de THC o de CBG o de CBN. Termina siendo un medicamento. Termina siendo un medicamento que tiene que pasar por un estudio de investigación al cual se le tiene que invertir, el cual tiene que ser autorizado por la autoridad sanitaria de cada país y en su momento recetado por los médicos. Estamos hablando de que el contenido de CBD, de THC no cambia y no debe de cambiar y no debe de ser un problema. Incluso cuando en México salió el reglamento, pues había mucha controversia al respecto, porque finalmente es un extracto del reglamento que el día de hoy ya tenemos, que es el reglamento de insumos para la salud, más la palabra cannabis, más una serie de otros requisitos que no debería de ser, ¿no? No, ni los abogados, ni los legisladores, ni la industria se debería de complicar tanto al momento de hablar de cannabis medicinal. Es un medicamento al cual, pues sí, le puedes sacar la vuelta importándolo como un suplemento alimenticio. Sin embargo, vas a tener restricciones, como ya lo he dicho hace ratito, para vender un suplemento alimenticio y no lo vas a poder vender ni publicitar con el beneficio para X o para Y. Entonces, creo que el problema número uno, la barrera número uno a nivel internacional es esta falta de conceptos y definiciones claros, ¿no? Ahora bien, nuestro trabajo como abogados es que a pesar de esta regulación y de estas definiciones, ayudar a nuestro cliente y explicarle cómo debe de ser comercializado en nuestro país. Entonces, ya ahí nos vamos a un tema un poquito más complejo, ¿no? Cuando empatas la regulación con la operación interna de las empresas farmacéuticas, con la operación de las tiendas de retail. Porque aunque yo haya logrado importar este aceite de CBD con una clasificación de suplemento alimenticio en México y su límite del 1% del THC, cuando llego a retail es un problema, porque las empresas tienen estos estándares de compliance tan estrictos que entonces ya, aunque yo ya haya llegado hasta acá con el CBD colombiano, ya empieza un problema. Entonces,
Esos yo considero que son los riesgos más importantes a considerar. Sin embargo, y por la experiencia que hemos tenido en Santa Marina, llevamos más de 5 años viendo este tipo de asuntos. Todos han podido ser superados, obviamente, con estrategias legales, ¿no? Excelente, Mariana, muchísimas gracias. Felipe, cuéntanos un poco sobre la experiencia en Ecuador. Perfecto. Sí, a ver, yo creo que un poco los retos que ha tenido la industria local, como lo han comentado Viviana y Mariana, está un poco ligado a ese desconocimiento que cuando empezamos con esta industria, la autoridad no conocía tanto sobre esta industria. Entonces, como dice Mariana, tienes una normativa que regula los medicamentos, este es un tipo de medicamentos más, entonces no debería ser tanta problemática alrededor de esto. Aquí, ¿qué retos hemos visto? Como fuimos un país que entró después de Colombia, después de que en Colombia hubo todo este auge del cannabis y que se veían unos números o sea, exorbitantes respecto a compra de empresas y las inversiones que se hacían, generó mucha expectativa en Ecuador. Colombia es nuestro principal socio comercial y es nuestro vecino. Entonces, cuando se empezó a hablar de que la industria podría iniciar en Ecuador, empezó a haber mucha informalidad y creo que eso ha sido el mayor problema para esta industria, que cuando se aprueba la ley se le da la potestad y la obligación al Ministerio de Agricultura de hacer la normativa para la siembra del cannabis y empezamos a tener mucho contrabando de semillas desde Colombia y había una solicitud de que la gente decía, bueno, como en Colombia tuvieron una fuente semillera, en Ecuador también debería haber, pero era dar paso a que se registren todas esas semillas que hubo de contrabando. Producto terminado, cuando ya se hablaba de que iba a salir la regulación por parte de ARCSA de producto terminado, teníamos inundadas las redes sociales y el mercado con productos que, como decimos acá, los maleteaban, no sacaba un registro sanitario, no se saca, o sea, no se paga un impuesto. Entonces, ¿qué decían las empresas formales? Yo no puedo competir contra alguien que no ha hecho lo que debería hacer, que está obligado a hacer, y ellos están vendiendo a los mismos precios, los más altos que yo, pero lo que ellos ganan es mayor. Entonces, yo creo que el principal reto que hemos tenido en esta industria es esa informalidad, que la misma industria se ha hecho daño, porque muchos de esas personas que empezaron con esta informalidad son los que ahora están entrando al negocio. Entonces, si es que la autoridad no controla y si es que no hay un control efectivo, esa informalidad ha causado que inversionistas que han llegado al país digan, bueno, cuando esto esté controlado, yo veré si Ecuador es un país en el cual yo puedo entrar. Y otro tema, aparte de esa informalidad por parte de la misma industria que no se ha controlado y que ellos deberían ayudar a controlar, es que en la industria del cannabis hemos visto mucho estos registros sanitarios que se sacan tratando un poco, como decimos aquí vulgarmente, meterle gol a la autoridad. Aquí incluso llegamos a tener registros de productos de Delta 8, que es una sustancia controlada. Entonces, que es una de las cosas que yo y nosotros, acá hay la Asociación Ecuatoriana de Industrias de Cannabis, que yo en este momento presido, y tenemos mucho, la industria siempre está en contacto. Pedimos eso, que o sea, que la misma industria no sea la que se ponga esa soga al cuello, porque ¿qué van a lograr? Que sea sobreregulada, porque tratarnos de hacer, como decimos acá, los vivos y sacar productos al mercado que realmente no son lo que yo registré ante la autoridad. Y por otro lado, el tema de la educación y hacer unas campañas para educar tanto al consumidor como a la autoridad. Entonces, eso nos va a ayudar, pero empezamos en desorden, empezamos con producto en el mercado, con siembra, y no hemos hecho nada de esto de educar, de controlar el mercado, ¿no? Excelente, Felipe, muchísimas gracias. En efecto, hemos visto que son varios los riesgos para las personas que tratan de incursionar dentro de la industria del cannabis, ¿no? Como comentaba, el tema de registrar los productos terminados, de las regulaciones diferentes que hay en cada país,
digamos, si uno quisiera importar productos, digamos, de un país donde la producción de cannabis esté limitada al uso alimentario, por ejemplo, como comentaba Mariana, ese producto no se puede vender en otros países donde la regulación únicamente considera medicamentos, o en el caso que comenta Felipe, la falta de control ahora del mercado de todos los productos informales que entran de forma de contrabando, como dice Felipe, que le meten el gol al gobierno y de alguna manera entran los productos al mercado, eso le está haciendo mucho daño también, digamos, y es uno de los riesgos para las personas que están incursionando en el negocio, ¿no? En la industria. Y por otro lado, también lo que comentaba Felipe, hay una gran gama de cannabinoides, ya sea, unos autores hablan de 120 cannabinoides diferentes que hay, y digamos, la industria aún está, digamos, descubriendo, viendo las potencialidades que tienen el CBD, el THC, el CBG, el CBN, CBC, etc. Entonces hay muchos cannabinoides aún que no están regulados, que no están normados, que se desconoce todavía las propiedades, pero que ya se está descubriendo, digamos, ¿no? Entonces sí es importante tomar esas en consideración. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es cuáles son, digamos, las barreras principales que encuentran cada país para poder incursionar en cannabis. Comentábamos hace un poco que, hace un rato, que el tema de las inversiones, digamos que lógicamente uno cuando hace una visión sobre la industria del cannabis ve los números, como decía Felipe, exorbitantes, unas grandes inversiones, y a veces por la falta de estructuración de las industrias, de las regulaciones, esas grandes inversiones no pueden ver, digamos, no se pueden ver realizadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas barreras, digamos, que habría que sobreponer, que tiene que tomar en consideración también las autoridades de cada país para que se pueda desarrollar la industria? Viviana, te cedo la palabra. Bien, en cuanto a todos los temas que venimos hablando, está tan enrabado un tema en cuanto a los riesgos y las barreras sanitarias, regulatorias, entonces es como está todo muy, muy relacionado, y como está todo muy en las primeras etapas de desarrollo de la industria en todos los países, es como lo vamos sufriendo y vamos tejiendo a medida que vamos avanzando, digamos, ¿no? Se va aceitando la industria a medida que vamos avanzando. En el caso de las barreras regulatorias que nosotros podemos ver cuando estamos pensando a nivel de un negocio internacional, lo principal que vemos es, por ejemplo, la diferencia de regulación que hay entre los distintos países de la región y del mundo. En cuanto, por ejemplo, a qué porcentaje define si el cannabis es de psicoactivo o no psicoactivo. Ya eso creo es una de las primeras barreras regulatorias que tenemos, porque ya eso por lo menos limita la producción que nosotros vamos a hacer al destino donde lo vamos a vender. Eso define, por ejemplo, si los países que son miembros, como le decimos entre comillas, del club del 1%, son determinados países que no pueden estar, que es diferente a si uno va a hacer un negocio con un producto con Europa, por ejemplo, que es 0.2%, o si es con otro de los países, por ejemplo, Canadá, que usa 0.3%, o Estados Unidos. Entonces, ese, por ejemplo, creo que es una de las barreras regulatorias, o por lo menos comerciales, una barrera comercial principalmente, que es la que define el destino de mi producción, y que lo tengo que tener en cuenta al país donde lo voy a vender en el momento cuando voy a exportar. Después, otra de las limitaciones o barreras que veo también es el uso del producto que se le va a dar, porque hay muchos países que sí tienen permitido el uso medicinal, pero no, por ejemplo, el cultivo dentro de ese país. O sea, sí se puede importar un producto, pero no producirlo in situ en su país. Entonces eso también limita o da oportunidades a los otros países que van a hacer negocio con ese país. En cuanto a lo que pasa propiamente hablando de Uruguay, hoy por hoy nosotros tenemos, que yo escuchaba el panel anterior, justo cuando Ana María estaba hablando en Colombia, creo que ella dijo que 1 o 2 productos tienen registrados hoy por hoy a la venta al público en Colombia. Hoy nosotros en Uruguay, la verdad tenemos en el mercado 13 productos que se están vendiendo en las farmacias, todos en base a CBD y no THC. Los productos con THC hay licencias solicitadas para el uso medicinal, pero están justo en el periodo de los análisis y demás, o sea, están en trámite de proceso de obtención de las licencias, todavía no se han otorgado, y tenemos tanto productos como de producción nacional como productos que han sido importados, y de acá se van a exportar a otro lugar también. Muchos casos se dan que Uruguay se utiliza como un hub logístico, donde aquí se trae mercadería o materia prima de otros lugares o propia,
y de acá se elabora, se industrializa las últimas partes del proceso y se exporta para otros países que no tienen permitido el desarrollo, pero sí el uso. Entonces utilizan a Uruguay como una base de logística para de aquí enviar los productos para allá. Y en cuanto a las otras barreras regulatorias, diría, en cuanto a lo que mencionaba Mariana y Felipe, del registro del producto en sí, cumple todo lo mismo, como decía Mariana, como cualquier medicamento. Puede ser una especialidad farmacéutica o una especialidad vegetal, que también es otra de las clasificaciones, según si el CBD es sintético o si es de origen vegetal de la planta. Entonces, se cumple toda esa misma formalidad. ¿Qué se le agrega? Un paso más. Y en Uruguay se le agregan 2 pasos. Porque claro, Uruguay la diferencia que tiene con el resto de los países es que acá en Uruguay se creó un Instituto de Regulación y Control para el Cannabis, que es el IRCA. Ese instituto, por lo que tengo visto, hablado con los colegas, existe en Uruguay únicamente, y es un paso más que interviene en todo este proceso de regulación. Entonces, a mí me interviene, que lo vamos a hablar en otra pregunta, pero es el Ministerio de Salud Pública, el IRCA, que es el que otorga las licencias, y el Ministerio de Salud Pública, a su vez, más allá de todo el expediente que te pide para un registro de una especialidad farmacéutica, agrega un punto más, porque como todavía el cannabis está dentro de las sustancias controladas, otro paso más que es en el Departamento de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública, donde se tiene que hacer parte del proceso final para que después logres poder exportar o poder comercializar ese producto. Entonces, esas son barreras regulatorias que a veces hacen que sea muy tedioso los tiempos que llevan de trámite. Lo normal siempre en una especialidad farmacéutica es mucho por toda la documentación que se pide y por todos los estudios que se piden, anexados a los controles de calidad locales que se hacen en cada país o en la mayoría de los países, más todos estos otros pasos que yo digo, de una licencia en el IRCA, más las sustancias controladas, termina siendo una barrera regulatoria, de cierta manera, por el tiempo que lo implica y por el tiempo que lleva a que se pueda acceder a ese producto, o para venderlo localmente o para exportarlo. Eso creo que es una de por lo menos las barreras principales que tenemos. Igual a medida que ahora vamos avanzando, seguiremos también discutiendo de otros puntos. Muchísimas gracias, Viviana. Muy interesante justo lo que dices sobre esos porcentajes de THC y CBD y qué regulaciones, digamos, interpretan el cannabis psicoactivo de una forma u otra dependiendo de esas concentraciones, ¿no? Entonces eso es algo súper de tomar en cuenta cuando uno quiere importar un producto o exportar un producto, que la regulación donde el país destinatario o de procedencia pueda calzar con esas regulaciones, ¿no? Como también comentaba Mariana en la pregunta anterior. Felipe, te cedo la palabra para que nos comentes la experiencia. Sí, bueno, acá en Ecuador creo que es muy similar. No tenemos como en Uruguay el tema recreativo, pero acá en Ecuador al ser una industria que está empezando, sí hay muchos retos. Como les decía, desde el punto de vista regulatorio, siempre vamos a tener el tema de que la autoridad esté preparada para tratar y revisar este tipo de dossiers y emitir los registros para este tipo de productos. Y el trato que se les da. Acá había la confusión desde la semilla de cannabis hasta, o sea, qué parte de la planta se está usando, qué efectos tiene esa parte de la planta, qué porcentaje, o sea, qué concentración de CBD voy a usar, porque a pesar de que sea menos del 1% de THC, cuando hablas de productos en general, tienes que entender el tema de las concentraciones. Entonces, creo que el mayor reto que todavía tenemos o sea, tanto para hacer negocios locales como internacionales, es eso, el tema de que se conozca, de que los dossiers que se presenten cumplan con los requisitos que establece la autoridad y que la autoridad también sepa revisar este tipo de productos. Acá se empezaron a registrar productos, como decían, hay unos goteros que entraron como suplementos, otros eran productos naturales de uso medicinal, y ahí causaste una distorsión y era más ligado a la concentración. También tuvimos productos, aceites que se vendían en farmacias que tenían notificación sanitaria como producto cosmético. Entonces uno ahí se preguntaba o sea, buscaron la vía fácil para registrar el producto, pero es un aceite para consumo humano, no es un producto cosmético. Entonces, este tipo de distorsiones en el mercado
son un reto. Y después ya viendo de forma internacional, cuando ya se quiere exportar, Ecuador, desde el inicio en la regulación, permite la exportación de flor y ese es un mercado sumamente atractivo. Entonces, sobre todo hacia Europa, pero hay que determinar cuál es la vía que yo voy a llevar. O sea, el hecho de tú poder exportar no significa que es cuestión, lo subo en un avión o en una naviera y va a llegar el producto. Tienes que saber por qué países va a pasar, qué requisitos tiene cada uno de esos países. Entonces, y hemos visto, hay casos que ya hemos visto que al hacer este tipo de exportaciones, los productos han quedado retenidos en países porque no se cumplió con la retención de la regulación a pesar de que era solo de tránsito. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, uno de los temas principales que has tocado es que la industria tiene que avanzar, digamos, de la mano de las autoridades para ir acomodando, mejorando las regulaciones que permitan el desarrollo de la industria, ¿no? Como tú comentas, Ecuador desde un comienzo, si bien el tema medicinal propiamente dicho y el registro de los productos, digamos, requiere de ensayos clínicos, de estabilidad, como mencionaba Mariana, como un producto farmacéutico de medicamento propiamente dicho. Ecuador ha hecho algo bueno con su regulación de permitir el uso industrial, la exportación de flor desde el inicio, ¿no? A diferencia de Colombia, tal vez que, como les comentaba, recién hace 2 meses, digamos, permitió la exportación de flor seca, ¿no? Te cedo la palabra, Mariana, para que nos comentes un poco. Muchas gracias. Pues bueno, yo identifico dos barreras regulatorias importantes. La primera es la definición de la palabra cannabis, ¿no? La cannabis en general está regulada como una sustancia controlada, particularmente en nuestro país. La Ley General de Salud señala que la cannabis está listada como una sustancia controlada. Este es un gran problema porque la cannabis es una planta y finalmente lo que se pudiese llegar a considerar únicamente como una sustancia controlada es el cannabinoide THC, que sí efectivamente está clasificado como un psicotrópico, ¿no? Hay sustancias, por ejemplo, el CBD y otros tipos de cannabinoides que están clasificados como psicoactivos, pero esto no los encuadra forzosamente bajo el listado de sustancias controladas. Entonces, hasta que los gobiernos, los legisladores y la misma industria no logren entender que la cannabis es una planta que debe de ser regulada como una planta, ¿no? Incluso ahí entra la duda si debiese de ser regulada la planta de la cannabis, ¿no? Por los cannabinoides que genera la flor. Hasta que esto no suceda, la regulación de ningún país va a ser clara y concreta al respecto del uso de estos cannabinoides para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, este es el primer problema que yo detecto y principalmente en mi país, ¿no? Incluso, como yo les comenté, nosotros ya tenemos reformada la Ley General de Salud para permitir la siembra, cultivo y cosecha. Ya tenemos un reglamento de cannabis medicinal e incluso ya en este punto de contar con una ley o un reglamento sigue sin existir esta claridad al respecto de que la cannabis es una planta finalmente y que el contenido de cannabinoides en los medicamentos no los hace distintos y no obliga a que cumplan estas empresas con mayores requisitos que los de cualquier otra farmacéutica. El otro gran problema es que la regulación que aplica para cannabis medicinal es una regulación que está dirigida a la industria farmacéutica. Y si la industria farmacéutica, que es la industria que cuenta con los facilities, con los GMPs, con las instalaciones, con el personal, con el dinero para la investigación científica, etcétera, no quiere entrar en el juego de la industria medicinal del cannabis en México y en el mundo, vamos a seguir en un limbo, ¿no? Porque Uruguay es el único país al cual puedes ir, registrarte y comprar tu flor para fines medicinales, ¿no? Pero ese es el único país. Todos los demás países estamos sujetos a nuestra regulación sanitaria normal, ¿no? Entonces, hasta que estas barreras no se superen, hasta que no exista una claridad entre qué es la cannabis, qué es el THC, qué es el CBD, cómo funcionan. Incluso
hablaba hace ratito, creo que Viviana, del tema de la educación, ¿no? Qué importante es que los mismos médicos ya no se asusten cuando llegas con el oncólogo y le quieres dar a tu papá cannabis para fines de cáncer, ¿no? Toda esta información, esta falta de información es lo que continúa siendo un problema en el desarrollo de la industria canábica medicinal en México y en el mundo. Entonces, creo que nuevamente el papel de los abogados y lo que decía Felipe hace ratito es súper importante, ¿no? No quererle dar la vuelta a la ley. A ver, una cosa es buscar una estrategia legal, un litigio. Por ejemplo, en México la mayor parte de la industria ha avanzado gracias a los litigios y cambiar el criterio de nuestros clientes. Ningún cliente quiere empezar un negocio basado en un litigio. Entonces, aquí hay que explicarle al cliente, oye, a ver, entendemos que en general nadie quiere empezar con este riesgo, pero ese es el deber ser para que tú puedas el día de mañana tener un negocio respaldado por un amparo, respaldando tu inversión y la inversión de tus socios. Principalmente yo considero que esas son las barreras regulatorias más importantes de México y del mundo. Estás en silencio. Disculpen. Justo entró una pregunta relacionada a lo que hablabas sobre psicotrópicos y sobre entender lo que es el THC. Tenemos todavía una pregunta más, vamos a pasar a responder eso después, pero para tenerlo ahí posteado. Vamos a conversar ahora sobre los modelos de comercialización, cómo es que se está haciendo en cada país para la dispensación, para digamos, la comercialización de cannabis. Esto es algo de suma importancia, digamos, para poder entender cómo es que la industria hay que estructurarla, sobre todo lo que conversábamos previamente, ¿no? El tema de los registros de los productos, de tomar en cuenta las regulaciones, como hablaba Felipe, de la logística de los países donde tiene que pasar el cannabis, si es que permite el tránsito, ¿no? Entonces, un poco, si nos pueden comentar sobre su experiencia en cuanto a la comercialización, cómo se ha dado en cada país. Viviana. Sí, bueno, como comentaba hoy, en el caso de Uruguay hay 13 productos que hoy de uso medicinal que se puede acceder en las farmacias, obviamente es bajo receta médica, o sea que tiene que estar prescrito, y bueno, se puede acceder, obviamente que la farmacia también tiene que hacer un proceso de autorización para poder vender estos productos, e incluso donde se venden estas especialidades farmacéuticas está oculto, no está en acceso al público, o sea, no está en una góndola en la farmacia que uno lo pueda tomar, sino que está oculto y está a cuidado de la farmacia. La empresa que lo va a producir o que lo va a importar va a tener, como comentaba hoy, la habilitación del Ministerio de Salud Pública, en el cual se exige su químico farmacéutico que va a ser el responsable de estos productos, y su correspondiente licencia ante el IRCA, como decía hoy. Una de las cosas que es bien importante, creo, que para tenerlo en cuenta en un modelo de comercialización, es que para pedir o para solicitar esta licencia ante el IRCA, que otros organismos, como los Ministerios de Salud Pública en los países de Mariana y de Felipe, también creo que es a solicitud de una licencia que se otorga para poder comercializar o operar con cannabis. Estas licencias, cuando se piden en el IRCA, uno tiene que presentar, además de los formularios documentales, uno tiene que presentar un plan de negocio, y otra de las cosas fundamentales que se hace es una revisión de toda la documentación y de la estructura de la empresa que está solicitando esa licencia, y hacen todo el análisis de los fondos de la empresa, de dónde proviene el dinero, que lo hace en realidad la CENACLAF, que es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos. Entonces creo que es algo que es fundamental para toda empresa, que tiene que saber que va a pasar por esa etapa previa de revisión de su estructura societaria y de los fondos y de sus socios y de quiénes son los partícipes detrás del negocio. Después va a tener que presentar, además del formulario que pide el IRCA, que no es complicado, sí te pide un plan de negocio. Y ahí en el plan de negocio uno va a establecer cómo va a ser su cadena de industrialización, o si va a ser también el cultivo, si va a ser la cosecha, si va a ser el acopio, o si va a ser directamente cuando ya toma la materia prima, que la va a comprar también de una fuente garantizada, y después va a ser la última etapa del negocio. Esos son
creo que los modelos que tiene que tener en cuenta, lo que sí tiene que saber es que está permitido cualquiera de las etapas, e incluso después puede ser producido en Uruguay y exportado a cualquiera de las partes del mundo donde están abiertos los mercados para el producto final o terminado. Entonces, en ese rango o en ese espectro estamos cubiertos. Creo que a veces nos falta un poco más de la apertura de mercados, como decía hoy yo, por esas diferencias que tenemos, y algún aspecto de la parte regulatoria como para acelerar esos certificados de exportación que son los que van a mover la industria. Y por la parte recreativa, que hoy justo me habías comentado, Sebastián, que era importante comentarlo porque es diferente del resto de los países, el modelo de comercialización se da también para la parte del uso recreativo, que es lo que vamos a acceder, como yo decía, en las farmacias, se maneja, está en el marco regulatorio está dado por un registro nacional, que es donde con la huella digital de cada persona, de cada usuario, que en este momento hay más de 70.000 personas registradas, tanto en las farmacias como para el cultivo en su casa o como parte de los clubes canábicos. Es importante recalcarlo porque cuando comenzó eran menos de 30.000 personas y ya vamos a 70.000, que de última es gente que está registrada y no está accediendo de manera ilegal, para decirlo de una manera. No sabemos si exactamente no está comprando en otro lugar o no, pero por lo menos al estar registrada es parte de lo que vamos controlando o el IRCA va controlando. Entonces, esos usuarios registrados tienen acceso a comprar 10 gramos de ese cannabis que viene en paquetitos de 5 gramos, con toda la trazabilidad de la empresa que lo cultivó y que lo procesó, con toda la información de los porcentajes que tiene, de la variedad que es, de la empresa y todas las garantías de calidad. En el momento está entre 8 a 10 dólares el precio. El consumidor lo puede conseguir en la farmacia con su huella, como dije, 10 gramos por semana o 40 gramos semanales. Esa es una de las vías de acceso. Las empresas que quieren proveer a las farmacias de este cannabis también tienen su licencia en el IRCA, obviamente. Y estas son las que están controladas, para decir una manera, que hace unos días atrás el presidente nuestro del Uruguay también salió diciendo que tal vez que en ese punto es el que tendríamos que rever, es saber si tiene o no que seguir participando el Estado en esta parte del negocio, para decirlo de una manera. No es que participa directamente, pero sí lo controla. Hasta hoy, dije, son 5 las licencias que hay otorgadas para poder producir cannabis para vender en las farmacias. Están siendo usadas en este momento solo 3. Entonces, eso es lo que, esa posibilidad de negocio no es que está siempre abierta la de proveer al cannabis recreacional, sino que son momentos en que se plantean en que uno puede solicitar este tipo de licencia especial, que es aparte de la de medicinal. Solamente lo comento porque como es interesante, porque capaz que en otro modelo de comercio no está, me parecía que era bueno compartirlo con ustedes, pero seguimos con la parte de medicinal para la siguiente pregunta. Perfecto, María. Viviana, muchísimas gracias. Sí, en efecto, la industria del cannabis, si bien todas las regulaciones y normativas, digamos, que están avanzando a nivel mundial, están mayormente enfocadas al uso medicinal, ya se reconoce que hay como un 300% más de tamaño en el mercado recreativo para el uso de cannabis, que lógicamente deberá regularse y normarse y controlarse de forma que pueda, digamos, asegurar a los consumidores un producto de calidad y que les va a traer el beneficio que están buscando, ¿no? Ya estamos casi con la hora. Les voy a pedir a Felipe y a Mariana que nos hagan una explicación breve un poco de cómo es la comercialización en sus países, para luego pasar a un par de preguntas que tenemos aquí y dar paso al cierre del panel. Muchísimas gracias. Felipe, te cedo la palabra. Perfecto, gracias Sebastián. Sí, a ver, de manera general, y les hago un breve resumen, por lo que estamos contra el tiempo, pero a ver, en Ecuador tenemos el reglamento para el uso terapéutico, prescripción y dispensación de cannabis medicinal y productos farmacéuticos que contienen cannabinoides. Esta regulación es la que aplica a los productos tanto con menos del 1% de THC como más del 1% de THC, y te hablan de dónde se podrán expender este tipo de productos, que son en botiquines, en farmacias, que cuenten con los permisos correspondientes, y necesitará receta médica en ambos casos emitida por un profesional de la salud con su registro correspondiente. Si vamos a otras categorías, como comentábamos en un inicio,
realmente era ver esas otras categorías, tanto alimentos, suplementos, productos naturales de uso medicinal, de la misma forma como se las venían regulando, solo entender que hay este nuevo ingrediente que se está utilizando. Entonces, ¿cómo se lo ha manejado? Tiene los permisos de funcionamiento que son similares, que son los que ya se venían obteniendo. Ahora ARCSA ha aumentado un casillero en el cual tienes que establecer si va a haber venta o no de productos con CBD, con cannabis del menos 1% de THC, pero de ahí es la línea normal. De ahí el tema de comercialización de flor, eso todavía no hay una regulación clara respecto a la venta de flor de manera general, pero sí se permite entre licenciatarios, que eso ya lo regula el Ministerio de Agricultura. Entonces, si hablamos de flor, tú puedes venderlo a un licenciatario que cuenta con la licencia para procesamiento, pero no hay una venta general, tú no puedes sacarlo al mercado, y acá el tema recreacional no hay, ¿no? Ok, a ver, rapidísimo. ¿Qué se puede hacer en México en relación a cannabis medicinal? Pues bueno, número uno, la producción, como ya les había platicado, ¿no? La siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines medicinales, como en los demás países, justificándole todo a COFEPRIS, ¿no? Oye, y algo importante y que no hemos tocado, el tema de la certificación de la semilla. Para sembrar cannabis medicinal tienes que primero importar una semilla certificada, grado Pharma, con estos fines, ¿no? Obviamente aquí en nuestro país todavía no contamos con el proceso interno ante el SNICS, que es la autoridad encargada del registro de la certificación de las semillas para la obtención de este certificado. Sin embargo, ya case by case se han ido teniendo acercamientos con esta autoridad para obtener estas certificaciones. Es importante decir que para grado Pharma tiene que ser una certificación grado Pharma, ¿no? Entonces, importas la semilla grado Pharma certificada. Puedes empezar la producción. Le tienes que avisar a COFEPRIS todo. ¿Dónde vas a sembrar? ¿Cuánto vas a sembrar? Si es indoor, si es outdoor. ¿Y a quién le vas a... cuánto extracto de eso vas a obtener? ¿A quién se lo vas a vender? Entonces ya tienes que tener a tu segundo participante si tú no eres el que va a hacer uso de esos extractos de cannabinoides con fines medicinales, ¿no? Entonces, este segundo participante ya tiene que contar con un estudio de investigación científica que avale la fabricación de medicamentos con el principio activo canábico, ¿correcto? Entonces, es producción, fabricación, laboratorio de control. Todos los participantes van a tener que contar con un laboratorio de control que esté constantemente llevando a cabo estos muestreos. Ustedes, mejor que yo, sabemos que la cannabis, la flor de arriba, te puede dar un determinado porcentaje de THC o CBD y la flor que sale abajo, uno completamente distinto, ¿no? Entonces, este es un gran problema en todos los temas de industria de cannabis que hay que estar controlando, y por eso el requerimiento de la semilla certificada. Tercer punto, desarrollo de protocolos de investigación. Como cualquier protocolo de investigación de cualquier medicamento, se tiene que correr ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y esto te lleva, dependiendo qué quieras probarle a la autoridad, eso va a ser el tiempo y la inversión que le vas a dedicar, ¿no? Lo que tenemos que probar en este protocolo de investigación son tres cosas: seguridad, calidad y eficacia del medicamento que va a resultar de tu protocolo de investigación. Prescripción de medicamentos, ya como les comenté, los médicos aquí en nuestro país están empezando a especializar. Está un diplomado del Tecnológico de Monterrey, está el otro diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, los médicos como los abogados jugamos un papel fundamental en el desarrollo de esta industria. Y pues bueno, obviamente los permisos previos de importación de la semilla, en donde dos autoridades juegan el papel, tanto la SADER, que es de Senacica, como la COFEPRIS, que es de Secretaría de Salud. Esto es todo lo que se puede hacer en materia de industria de cannabis medicinal en nuestro país, y pues es en lo que les podemos ayudar. Muchísimas gracias, Mariana. Decir, pero lo estoy tratando de super reducir.
Muchísimas gracias, Mariana. A todos los panelistas, muchísimas gracias. Vamos a pasar con 2 breves preguntas. Ya estamos con el tiempo y hay que terminar. Nos podríamos quedar hablando aquí de cannabis hasta el día de mañana, si fuera posible. Vamos a pasar con una pregunta que es algo puntual. En realidad, si puede dar la definición, Mariana, sobre lo que conversabas entre la diferencia de psicotrópico y psicoactivo. ¿Cuál sería la diferencia? Aquí la pregunta habla sobre, ¿hay diferencias importantes entre psicoactividad y psicotropicidad? ¿Por qué se permite despreciar las bondades del aceite CBD, THC y otros fitocannabinoides que no son psicotrópicos al ser consumidos a través de la mucosa oral? Una pregunta específica, que no tiene tanto que ver con el tema, pero que sí hace relación con lo que conversábamos de cómo entender los cannabinoides para estructurar los negocios. Correcto, y es una pregunta bien importante y de hecho me costó mi ratito echarme la investigación, ¿no? Porque nuevamente no hay una definición formal, al menos en la Ley General de Salud. Me fui a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, en donde se establece que las sustancias con alto potencial, ahí les va, alto potencial de dependencia y abuso que pertenecen a diferentes categorías farmacológicas como analgésicos, narcóticos, estimulantes o depresores del sistema nervioso central alucinógenos, son considerados como sustancias psicotrópicas. Aquellas que actúan, no, espérame, ahí les va, no. Las sustancias psicotrópicas son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central y que producen efectos neuropsicofisiológicos. Eso es lo que es una sustancia psicotrópica. Mientras que el término estupefaciente se emplea, de acuerdo a la convención que ya mencioné, como aquellas sustancias con alto potencial de dependencia y abuso que pertenecen a diferentes categorías farmacológicas. ¿Cuál es la diferencia? Y no soy química ni doctora, pero como yo lo entiendo y de acuerdo a esta definición de la convención, es que la psicotrópica pasa por tu sistema nervioso central y genera acciones neuropsicofisiológicas, distinto a cómo actúa un psicoactivo. Que el psicoactivo, la misma cafeína es psicoactiva, ¿no? El CBD es psicoactivo, o sea, se procesa por el mismo sistema nervioso central, por nuestro sistema CB1, que es el receptor. Sin embargo, el resultado de este proceso no es neuropsicofisiológico. Por eso el CBD nunca te va a dar el high, ¿no? Famoso. Esto solo lo genera una sustancia psicotrópica de acuerdo a estas características en la clasificación de estupefacientes de acuerdo a la convención. Entonces, o sea, rapidísimo ese Muchísimas. Encontramos, y esa es la diferencia tan complicada que nos hace poner al THC en otra categoría. Ojo ahí, o sea, el THC es súper importante en la industria medicinal. El THC, de hecho, tiene muchísimos más beneficios ya comprobados y estudiados que otros cannabinoides. Entonces, no lo hace malo ser un psicotrópico. Únicamente es una sustancia controlada que se debe de tomar de acuerdo a la dosificación que el médico te diga, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Como les digo, nos podríamos quedar acá conversando de cannabis hasta el día de mañana, pero tenemos que dar cierre a este panel. Muchísimas gracias a los panelistas por su participación, por la experiencia que han compartido con nosotros. Espero que para todo el público también haya sido de utilidad y que hayan podido echar un poco de luz sobre lo que es esta industria del cannabis, ¿no? Como les comenté en un inicio, hay que entender la industria como una industria de agro que se ha convertido en industria agrofarmacéutica, con todas las regulaciones, la normatividad que cada país ha determinado para su crecimiento y el desarrollo de su industria. Es importante tener en cuenta que hay otros actores también a nivel mundial, fuera de la región, que también están participando en la industria, como China, como India, Tailandia, que tienen también ya licencias para cultivar, para producir cannabis, y para todas las personas que están interesadas en incursionar, los emprendedores, los empresarios que quieran incursionar en el cannabis, bueno, aquí han podido encontrar a personas profesionales y expertas en el tema en este panel, y bueno, agradezco muchísimo a la Universidad Cayetano Heredia por la oportunidad de que nos dan a todos nosotros, al público y a todos los especialistas, de poder compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Y bueno, cedo la palabra
a la doctora Ana Gabriela Silva, directora de la DIGEMIT, para dar cierre a este panel y a este evento maravilloso que nos ha tocado compartir. Muchísimas gracias con todos. Un saludo, doctora, le dejo la palabra. Hasta luego. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Mi nombre es Ana Gabriela Silva, soy directora de productos farmacéuticos de DIGEMIT. Hago extensivo el saludo de mi directora general, la doctora Carmen Ponce, y realmente para mí es un gran honor el que se me haya elegido para dar las palabras de cierre de esta Semana Internacional de Cannabis Medicinal en América Latina, avances en las regulaciones, un tema muy interesante, muy, digamos, actual. Esta semana organizada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coordinada por la Maestría en Propiedad Intelectual con mención en Derecho Farmacéutico, que se ha desarrollado con éxito, lo hemos visto en estos días, 21, 22 y 23 de junio 2022. En esta Semana Internacional del Cannabis, pienso que ha sido una gran oportunidad para compartir, para aprender de mano de expertos internacionales en toda América Latina sobre los principales temas del uso de cannabis medicinal, desde lo necesario a implementar de acuerdo a las regulaciones en los diferentes países y en el nivel en que se encuentran cada uno, todo el tema relacionado a los productos, desde las fórmulas magistrales hasta los productos ya terminados en lo que es América Latina, lo relacionado al tema del cultivo, que es un tema que nosotros estamos trabajando, y bien se mencionó que en este caso, pues en Perú, las semillas se importan, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el año 2017 en que se dio la aprobación de la ley 30681, que es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y su reglamento, pues la que se desarrolló para garantizar el derecho fundamental a la salud, viéndolo desde el punto de vista del uso medicinal de cannabis. No tenemos apertura para el ingreso de productos que no estén dentro de ese marco regulatorio a la fecha, y estamos efectuando lo que son registros a nivel de productos naturales y registros de especialidades farmacéuticas. Posteriormente, en el año 2021, se aprueba la ley 31312, que es la ley que incorpora y modifica artículos a la ley 30681, donde se permite que las asociaciones de pacientes de cannabis realicen el cultivo para su procesamiento y obtener los derivados, ¿no? Esta ha sido la última etapa en la que estamos trabajando, bastante difícil, importante en estas reuniones el compartir y el conocer las experiencias de los diferentes países. Para nosotros también, pues espero que haya un espacio más adelante en que podamos participar más activamente y poder conversar y conocer más de cerca esas experiencias que nos pueden ayudar también a vislumbrar y ver el futuro de lo que vendría a ser cannabis en el Perú. Como les decía, este tiempo ha sido importante. Mi personal y el personal de DIGEMIT que ha podido ingresar, ha participado de esta reunión. Nosotros hemos, desde que se inició esto en el 2017, hemos aprendido paso a paso. Hemos recorrido un camino hasta la fecha con la industria, con los prescriptores, los reguladores, los pacientes, en el que el rol de la academia también ha sido muy importante, porque en esos espacios se genera pues el conocimiento y se comparten las experiencias, ¿no? Esta etapa de implementación y continuamos en implementación, cada día dando pasos nuevos, nos siguen fortaleciendo como autoridad para poder regular apropiadamente este tipo de productos que, como sabemos todos, son productos nuevos que necesitan de adaptar nuestra regulación a las exigencias y necesidades de la población que requiere el tratamiento con cannabis. ¿Qué les puedo decir? Esperamos que este evento sirva para tomar
impulso y que las experiencias y herramientas que se han compartido también contribuyan en el esfuerzo para lograr derivados de cannabis con la calidad, con uso racional y en beneficio de los pacientes que lo necesitan. Les agradezco muchísimo habernos otorgado a Digemit a través de mi persona el espacio para dar cierre a este evento y les deseo que continuemos avanzando todos